Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá lo prometido es deuda, dije que hoy iba a terminar el capítulo número 12 de este maravilloso libro que ya está llegando a su fin, hay que no le dé la luz, Carlo Castaneda, El arte de ensoñar. Hoy a la tarde hice la lectura del comienzo del capítulo 12 y ahora faltaban muy poquitas hojas, así que quería terminarlo. Y bueno, como necesito relajarme y nada mejor que para relajarme, leer y compartir, voy a cumplir con mi promesa de culminar hoy el capítulo número 12 y ya para mañana queda solo el número 13, con lo cual mañana voy a hacer 2 encuentros para poder terminar este hermoso libro. Ya la semana entrante me tomaré como un descanso de lectura y en enero voy a comenzar a leer un libro de los esenios, que es muy chiquito pero con información muy potente. Bueno, seres bonitos, gracias a los que se van conectando ahora, a los que nos vamos a lo que lo van a ver después. Sí, nos vemos mañana, Max, en el vivo, en el Instagram, pelón_de_las_estrellas. Mañana me va a hacer una hermosa, bueno, vamos a tener un hermoso encuentro, no es una entrevista, es un hermoso live, un hermoso encuentro para seguir en esta misma vibración de expandir conciencia. Vamos a estar hablando de las sincronicidades. Así que, Max, gracias por la invitación y bueno, nos vemos mañana a las 15 horas argentinas, 12 horas Costa Rica. Pasado el chivo, me voy a leer el libro, así no se me hace muy largo el, el video. Había quedado el capítulo 12, que se titula La mujer de la iglesia, y había quedado en una pregunta de si todavía quería ir, preguntó ella, la inquilina. Y continúa así. Dije que sí y me dio más información sobre las posiciones gemelas. La esencia de su explicación era que, por ejemplo, si yo estuviera ensoñando con mi pueblo natal y mi ensueño hubiera comenzado al acostarme en mi lado derecho, podría fácilmente quedarme en el pueblo de mi ensueño. Si me acostara en mi lado derecho en el ensueño y soñara que me había quedado dormido. El segundo ensueño no sería solo un ensueño de mi pueblo natal, sino del ensueño más concreto que uno se puede imaginar. Estaba yo seguro de que en mi entrenamiento de ensueño había tenido innumerables ensueños que fueron tan reales como el mundo diario, pero ella me aseguró que todos sucedieron de pura casualidad, ya que el único modo de tener absoluto control de los ensueños es usando la técnica de las posiciones gemelas. Y no me preguntes cómo sucede, porque no lo sé, añadió. Simplemente sucede, como todo lo demás. Hizo que me levantara y volvió a advertir que no hablara ni me alejara, que no hablara y ni me alejara de ella. Me tomó de la mano gentilmente como si fuera un niño y se dirigió a un grupo de oscuras siluetas de casas. Estábamos en una calle empedrada. Piedras de río habían sido enterradas de lado. Una presión desigual había creado superficies desiguales. Parecía que los albañiles siguieron los contornos del suelo sin tomarse la molestia de nivelarlo. Las casas eran grandes edificios polvorientos de un piso pintados de blanco y con techos de tejas. Había gente andando silenciosamente a la luz de la luna. Sombras oscuras dentro de la casa me daban la sensación de vecinos curiosos, pero asustados, chismorreando detrás de sus puertas. También podía ver las montañas alrededor del pueblo. Al contrario de lo que me había sucedido en todos mis ensueños, mis procesos mentales estaban intactos. Mis pensamientos no eran cancelados por la fuerza de los eventos en el ensueño. Y mis cálculos mentales me decían que estaba en la versión de ensueño del mismo pueblo donde vivía, pero en una época distinta. Mi curiosidad llegaba al máximo. Realmente estaba estaba con el desafiante de la muerte en su ensueño. Quería observar todo, estar totalmente alerta. Quería probar todo viendo energía.
Me sentí avergonzado de tener que gritar mi intento, pero la mujer me apretó firmemente la mano señalándome que estaba de acuerdo conmigo. Sintiéndome aún absurdamente apegado, automáticamente grité mi intento de ver. A lo largo de mis palabras de ensueño siempre usé la frase «quiero ver energía». Algunas veces lo tenía que repetir una y otra vez hasta obtener resultados. Esta vez, al empezar a repetirlo de la manera usual, la mujer empezó a reír a carcajadas. Su risa era como la de don Juan, el resultado de un total abandono. «¿Cuál es el chiste?», pregunté, de alguna manera contagiado por su hilaridad. «A Juan Matus no le cae bien los brujos antiguos en general, y yo en particular», dijo la mujer entre ataques de risa. «Todo lo que tenemos que hacer para ver en nuestros ensueños es señalar el objeto que queremos ver con nuestro dedo meñique. Hacer que grites en mi ensueño es una manera de mandarme su mensaje. Tienes que admitir que es verdaderamente ingenioso». Hizo una pequeña pausa y luego dijo en tono de revelación: «Claro está que gritar como un idiota también funciona». El sentido del humor de los brujos me dejaba siempre perplejo. Se reía tanto que parecía incapaz de proseguir con nuestra caminata. Me sentí estúpido. Cuando se calmó y estuvo otra vez perfectamente serena, me dijo con cortesía que yo podía señalar cualquier cosa que quisiera en su ensueño, incluyéndola a ella misma. Señalé una casa con el dedo meñique de mi mano izquierda. No había energía en esa casa. La casa era como cualquier objeto de un sueño regular. Señalé todo a mi alrededor con el mismo resultado. Señálame a mí, me urgió. Tienes que corroborar que este es el método que los ensoñadores usan para ver. Estaba totalmente en lo cierto. Era el método. En el instante en que la señalé con mi dedo meñique, se volvió una masa de energía muy peculiar. Su forma energética era exactamente como don Juan me lo había descrito, una enorme concha de mar enroscada hacia adentro a lo largo de una hendidura longitudinal. «Soy el único ser generador de energía en este ensueño», dijo. Así que sería apropiado que solamente observes». En ese momento me cayó de golpe por primera vez la inmensidad de la broma de don Juan. Había planeado enseñarme a gritar en mis ensueños para que pudiera gritar en lo personal e íntimo del ensueño del desafiante de la muerte. Este detalle me pareció tan chistoso que me inundaron oleadas sofocantes de risa. «Continuemos con nuestra caminata», dijo la mujer suavemente cuando no me quedaba más risa. Había solo 2 calles que se cruzaban. Cada una tenía 3 cuadras de casas. Caminamos a lo largo de las 2 calles. No una vez, sino 4. Miré todo y escuché con mi atención de ensueño cualquier tipo de ruido. Había muy pocos ruidos, solo perros ladrando en la distancia, o gente hablando en susurros cuando pasábamos. El ladrido de los perros me trajo a una desconcertante y profunda añoranza. Tuve que detenerme. Busqué alivio recargando mi hombro contra la pared. El contacto con la pared me asombró, no porque la pared fuera en lo mínimo inusitada, sino porque me había recargado en una pared sólida, como cualquier otra pared en el mundo de todos los días. Lo sentí con mi mano libre, haciendo correr mis dedos por su áspera superficie. Era verdaderamente una pared. El impacto de su realidad acabó de inmediato con mi añoranza y renovó mi interés por observar todo. Estaba buscando especialmente características que pudieran ser correlacionadas con el pueblo de mis días. Sin embargo, a pesar de cuán atentamente observara, no tuve éxito. Había una plaza en ese pueblo, pero estaba enfrente a la iglesia, de cara al atrio. A la luz de la luna, las montañas alrededor del pueblo eran claramente visibles y casi reconocibles. Traté de orientarme, observando la luna y las estrellas, como si estuviéramos en la realidad consensual de la vida diaria. Era una luna menguante, tal vez
Un día después de llena. Estaba alta y en el horizonte. Serían entre las 8 y las 9 de la noche. Podría ver la constelación de Orión a la derecha de la luna. Sus dos estrellas principales, Betelgeuse y Rigel, estaban en una línea derecha horizontal con la luna. Calculé que eran los comienzos de diciembre. Mi tiempo era mayo, en mayo. Orión no está a la vista a esa hora. Me quedé mirando fijamente la luna tanto tiempo como pude. Nada cambió. En lo que a mí me concernía, esa era la luna de diciembre. La desigualdad de tiempo me excitó mucho. Al volver a examinar el horizonte del sur, podía distinguir el mismo pico como de campana que era visible desde el patio de la casa de don Juan. Lo siguiente que traté de hacer fue descubrir dónde se podría localizar su casa. Por un instante creí encontrar el sitio. Esto me causó tal euforia que solté la mano de la mujer. Una tremenda ansiedad se posicionó de mí inmediatamente, y en ello la clarísima idea de que tenía que regresar a la iglesia, porque si no, iba a caer muerto ahí mismo. Me di la vuelta y salí corriendo a toda velocidad. La mujer tomó rápidamente de la mano y corrió conmigo. Al aproximarnos a la iglesia, noté que en el ensueño el pueblo estaba detrás de la iglesia. Si hubiera tomado esto en consideración, quizá me podría haber orientado. Pero en esos momentos yo no tenía más atención de ensueño y enfoqué lo que me quedaba de esta, en los detalles arquitectónicos ornamentales de la parte trasera de la iglesia. Nunca había visto esa parte en el mundo de todos los días y pensé que si pudiera grabar en mi memoria sus características, tal vez podría más tarde compararlas con los detalles de la verdadera iglesia. Ese fue el plan que fabriqué en el momento. Sin embargo, algo dentro de mí despreciaba mis esfuerzos de validación. Durante todo mi aprendizaje tuve siempre la necia insistencia por la objetividad, la cual me había forzado a revisar todo lo referente al mundo de don Juan. Pero en realidad, lo que estaba en juego no era la validación en sí, sino la necesidad de usar este impulso de objetividad como un soporte para protegerme en los momentos de intensa desconexión cognitiva, de modo que cuando llegaba el tiempo de comprobar lo que había confirmado, nunca lo llevaba a cabo. Dentro de la iglesia, la mujer y yo nos arrodillamos frente al pequeño altar en el lado izquierdo de la nave, donde habíamos estado, y en el siguiente instante me desperté en la bien iluminada iglesia de mis días. La mujer se persignó y se levantó. Automáticamente hice lo mismo. Me tomó del brazo y empezó a caminar hacia la puerta. «Espere, espere», dije sorprendiéndome de que pudiera hablar. No podía pensar claro, pero traté de hacerle una intrincada pregunta. Lo que quería saber era cómo podía ella tener la energía para visualizar todos los detalles de un pueblo entero. Sonriendo, me contestó la pregunta que no había hecho. Me dijo que era muy buena visualizando, porque después de una vida entera de hacerlo, había tenido muchas y muchas vidas para perfeccionarlo. Añadió que el pueblo que yo había visitado y la iglesia donde habíamos hablado eran ejemplos de sus más recientes visualizaciones. La iglesia era la misma donde Sebastián fue sacristán. Ella misma se había dado la tarea de memorizar cada detalle de cada rincón de esa iglesia y de ese pueblo, en este caso, por una necesidad de supervivencia. Terminó con una idea de lo más perturbadora. Ya que tú conoces bastante este pueblo, aunque nunca hayas tratado de visualizarlo, dijo, ahora me estás ayudando a visualizarlo. Te apuesto a que no me lo creerías si te dijera que este pueblo que estás mirando realmente no existe fuera de tu intento y el mío. Me escudriñó y se rió de mi sentido de horror, ya que acababa de comprender lo que me estaba diciendo. ¿Estamos todavía ensoñando?, pregunté asombrado. Sí, estamos ensoñando, dijo, pero este ensueño es más real que el otro, porque tú me estás ayudando. No me es posible explicarlo más allá de decir que simplemente está sucediendo, como todo lo demás, señaló a su alrededor.
No hay manera de decir cómo sucede, pero sucede. Acuérdate siempre de lo que te dije. Este es el misterio de intentar en la segunda atención. Me jaló gentilmente más cerca de ella. Paseamos por la plaza de este ensueño. Paseemos por la plaza de este ensueño, dijo. Pero quizá debería arreglarme un poco para que te sientas más a gusto. Cambió expertantemente su apariencia, mientras yo la miraba sin comprender. Lo hizo con maniobras simples y mundanas. Se quitó su falda larga, revelando una falda común y corriente, a media rodilla, que traía puesta debajo. Luego acomodó su trenza en un moño, cambió sus huaraches por unos zapatos de 3 centímetros de tacón que traía en una pequeña bolsa de tela. Volteó su rebozo negro reversible, quedando con una estola de color amarillento. Se veía como una típica mujer mexicana de clase media de la ciudad, de visita en ese pueblo. Entrelazó los dedos de su mano con los míos, con el aplomo de una mujer, y se dirigió a la plaza. —¿Qué le pasó a tu lengua? —dijo en inglés. —¿Se la comió el gato? Estaba yo totalmente absorto con la inconcebible posibilidad de que todavía estuviera en un ensueño. Lo que es más, estaba empezando a creer que si fuera verdad, corría el riesgo de nunca despertarme. En un tono indiferente que no pude reconocer como el mío, dije: no me había dado cuenta hasta ahora de que me habló en inglés antes. ¿Dónde lo aprendió? En el mundo de allá afuera. Habló muchos idiomas. Hizo una pausa y me escudriñó. He tenido tiempo para aprenderlos. Ya que vamos a pasar mucho tiempo juntos, algún día te enseñaré mi propio idioma. Se rió sin duda. Al ver mi desesperación me detuve. ¿Vamos a pasar mucho tiempo juntos?, pregunté, traicionando mi terror. Por supuesto, contestó en tono jubiloso. Tú, y te lo tengo que decir muy generosamente, me vas a dar tu energía gratis. Tú mismo me dijiste eso, ¿no es cierto? Yo estaba estupefacto. ¿Cuál es el problema?, preguntó cambiando de nuevo al español. No me digas que te arrepentiste de tu decisión. Somos brujos, es demasiado tarde para cambiar de parecer. No tienes miedo, ¿verdad? Una vez más, estaba yo a punto de perder el conocimiento de puro terror, pero si hubiera tenido que explicar qué era lo que me aterraba, no hubiera sabido qué decir. Ciertamente no tenía miedo de estar con el desafiante de la muerte en otro de sus ensueños, o de perder la razón o hasta la vida. Me pregunté si tenía miedo de algo maligno, pero la idea de algo maligno no podía pasar mi examen. Como resultado de todos esos años en el mundo de los brujos, había aprendido, sin lugar a dudas, que lo único que existe en el universo es energía. Lo maligno es simplemente una configuración de la mente humana abrumada por la fijación del punto de encaje en su posición habitual. Lógicamente, no había nada que pudiera temer. Yo sabía eso, pero también sabía que mi verdadera debilidad era no tener la fluidez para fijar instantáneamente mi punto de encaje en cualquier posición nueva a la que se desplazara. El contacto con el desafiante de la muerte estaba desplazando mi punto de encaje a una tremenda velocidad, y yo no tenía la destreza para sostener la presión. El resultado final era una vaga pseudo sensación de miedo, de que quizá no iba a ser capaz de despertarme. No hay ningún problema, dije. Continuemos con nuestra caminata de ensueño. Entrelazó su brazo con el mío y llegamos al parque, en silencio. No fue de ningún modo en silencio forzoso, pero mi mente daba vueltas sin parar. Hacía solamente unas horas había caminado con don Juan, del parque a la iglesia, en medio del más horrible miedo. Ahora estaba caminando de regreso de la iglesia al parque, con la causa de mi miedo, y estaba aterrado como nunca, pero de una manera diferente, más madura y más mortal. Empecé a mirar a mi alrededor para ponerle un alto a mis preocupaciones. Si esto era un ensueño, como creía que lo era, habría una manera de probarlo.
Señalé con mi dedo meñique las casas, la iglesia, el pavimento, las calles. Señalé la gente, señalé todo. Hasta agarré a un par de personas atrevidamente a quienes parecía asustar más de la cuenta. Sentí sus masas, eran tan reales como cualquier cosa que considero real, excepto que no generan energía. Todo parecía real y normal, sin embargo, era un ensueño. Giré hacia la mujer, quien estaba apretada contra mí, y le cuestioné al respecto. ¿Estamos ensoñando? Estamos ensoñando, dijo con su voz rasposa y se rió. Pero ¿cómo pueden la gente y las cosas alrededor nuestro ser tan reales, tan tridimensionales? El misterio de intentar en la segunda atención, exclamó reverentemente. Esas personas ahí son tan reales que hasta tienen pensamientos. Ese fue el último golpe. No quise saber más. Me quería abandonar a ese ensueño. Un considerable jalón del brazo me trajo de regreso al momento. Habíamos llegado a la plaza. La mujer se detuvo y me jaló para que me sentara en una banca. Supe que tenía problemas cuando al sentarme no sentí la banca debajo de mí. Empecé a girar. Sentí que estaba elevándome. Le di un fugaz vistazo al parque, como si lo estuviera viendo desde arriba. Aquí me acabé, grité. Creí que me estaba muriendo. Las vueltas ascendentes a la luz se convirtieron en vueltas descendentes a la oscuridad. ¡Ay! ¿Pueden creer que quedó ahí el capítulo 12? Estaba con muchísimas ganas de seguir. Bueno, no, vamos a dejar acá. Concluimos acá el capítulo 12, que bueno, con un suspenso, que yo quería relajarme para ir a dormir y ahora me deja ansiosa. Bueno, seres bonitos, muchas gracias a los que están escuchándome ahora en vivo, gracias, es retarde acá en Buenos Aires, pero bueno, muchas gracias a los que se han enganchado con esta lectura, por las dudas, recuerdo, Carlos Castaneda, El arte de ensoñar, ya estamos, concluimos ahora el anteúltimo capítulo, queda un solo capítulo, el capítulo 13, y se leerá en el día de mañana, seguramente, a la mañana un poquito y a la tarde noche otro poquito. Así que bueno, ahora sí, me voy a descansar. Gracias, gracias, gracias de verdad a todos. Y bueno, recuerde que lo pueden compartir. Esto se sube a Instagram y a YouTube para que podamos compartirlos con personas que no tienen Instagram y que les gusta la lectura y que a veces no tienen posibilidad o de comprarse los libros o no tienen ganas de leer. Y bueno, esto es una posibilidad de ir escuchándolos a medida que vamos haciendo algún quehacer de la casa o vamos viajando. El famoso audiolibro, pero en este caso es en vivo. Y con una voz humana, no una voz robótica. Porque a mí no me gustan los libros leídos con voces robóticas. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Feliz descanso y nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Ramo Pur. Nos vemos.